Teniendo un tema esta tarde muy importante acerca de mi hermano y amigo que estás ahí en sintonía de la televisión. No te apartes porque en unos momentos estaremos introduciendo al hermano Rancés que nos visita en del estado de la Florida. Así es que mis hermanos y amigos, muy bienvenidos, y este tiempo lo vamos a pasar bien meditando en el Señor. Así que les invitamos que aquellos que todavía no se han unido a nosotros, que se unan también a gozarse con los que se gozan. Así es, mis hermanos y amigos que están en sintonía del Advenimiento TV, le volvemos a dar la bienvenida a aquellos que están en diferentes partes del mundo que hasta ahorita se han sintonizado con nosotros. Queremos darles la bienvenida. Así es que este es su programa, Recibiendo el Sábado, de acá de la ciudad de Dallas, Texas. Y es que en este momento vamos a introducir al hermano Rancés, de la Florida. Así que muy bienvenido, hermano Rancés, que el Señor le bendiga para usted su tiempo, y para ustedes, mis hermanos y amigos, también pónganse cómodos en sus sofás, donde quiera que estén, y que el Señor les bendiga y queda con cada uno de nosotros el hermano Rancés con este tema de esta noche. Que el Señor les bendiga. Feliz sábado a todos. Amén. Gracias, hermanos y amigos que nos escuchan. Un feliz sábado para todos nuestros hermanos y amigos que nos están escuchando y nos están viendo a través de Advenimiento TV. Para mí es un privilegio haber recibido esta invitación que muy gentilmente hizo el pastor Orlando Enamorado, me hizo a mí, y por supuesto para estar este fin de semana con la conferencia Un Llamado a la Juventud. Así que todos están invitados, no solamente los jóvenes, sino también los adultos y todos los hermanos de esta maravillosa iglesia, de este ministerio que el Señor está levantando con gran poder. Porque en estos tiempos finales el Señor quiere levantar un pueblo remanente, un pueblo que atienda el llamado de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, para terminar esta obra, para dar un mensaje de salvación a un mundo que está pereciendo en pecado. Así que, mis amados hermanos, hoy tengo un tema muy importante, un tema que muchos de nuestros hermanos adventistas conocen muy bien, pero a beneficio de aquellas personas que no conocen de nuestra doctrina, que no conocen de la palabra profética más segura, les tengo el tema de hoy, el sueño del rey Nabucodonosor, basado en Daniel, en el libro de Daniel capítulo 2. Así que en la noche de hoy vamos a analizar este tema para beneficio de aquellas personas que no conocen acerca de la profecía. Y bien, vamos entonces, les invito a aquellos que tengan sus Biblias en sus hogares, y por supuesto les invito a que tengan papel y lápiz para que así puedan anotar todos los textos bíblicos que podamos dar en este estudio. Así que, mis amados, vamos a abrir nuestras Biblias, acompáñenos en Daniel capítulo 2. Ese va a ser nuestro tema de estudio de toda la noche. Así que vamos a leer a continuación los versículos del 1 hasta el 11 y vamos a ir analizando esta maravillosa historia y todas las lecciones que están encerradas en este mensaje de Daniel capítulo 2. Vemos primeramente una parte histórica y posteriormente vemos una parte profética, que es muy importante que nosotros la entendamos. Así que, mis amados, vamos a abrir nuestras Biblias. Daniel capítulo 2, versículos del 1 al 11, dice lo siguiente. En el segundo año del reinado de Nabucodonosor, tuvo Nabucodonosor sueños, y se perturbó su espíritu, y se le fue el sueño. Hizo llamar el rey a magos, astrólogos, encantadores y caldeos, para que le explicasen sus sueños. Vinieron pues y se presentaron delante del rey. Y el rey les dijo: he tenido un sueño, y mi espíritu se ha perturbado por saber el sueño. Entonces hablaron los caldeos al rey en lengua aramea: Rey, para siempre vive. Di el sueño a tus siervos y te mostraremos la interpretación. Respondió el rey y dijo a los caldeos: el asunto lo olvidé. Si no me mostráis el sueño y su interpretación, seréis hechos pedazos,
y vuestras casas serán convertidas en muladares. Si me mostráis el sueño y su interpretación, recibiréis de mí dones y favores y gran honra. Decidme pues el sueño y su interpretación. Respondieron por segunda vez y dijeron, diga el rey el sueño a sus siervos y le mostraremos la interpretación. El rey respondió y dijo, yo conozco ciertamente que vosotros ponéis dilaciones, porque veis que el asunto se me ha ido. Si no me mostráis el sueño, una sola sentencia hay para vosotros. Ciertamente preparáis respuesta mentirosa y perversa que decir delante de mí. Entre tanto que pasa el tiempo, decidme pues el sueño para que yo sepa que me podéis dar su interpretación. Los caldeos respondieron delante del rey y dijeron, no hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto del rey. Además de esto, ningún rey, príncipe ni señor preguntó cosa semejante a ningún mago, ni astrólogo, ni caldeo. Porque el asunto que el rey demanda es difícil y no hay quien lo pueda declarar al rey, salvo los dioses cuya morada no es con la carne. Fíjense, mis queridos amigos y hermanos que nos ven a través de Advenimiento TV. Vemos nosotros en esta primera parte de este sueño del rey Nabucodonosor, en Daniel capítulo 2, vemos que el rey Nabucodonosor tuvo un sueño, pero ese sueño perturbó su espíritu. Y lo peor de todo es que a este rey Nabucodonosor ese sueño se le olvidó y le estaba exigiendo a todos los magos, caldeos, encantadores y adivinos de su reino que le diesen primeramente el sueño y luego la interpretación de ese sueño que él tuvo. Pero él, por supuesto, se le había olvidado el sueño. Ahora, hay algo muy importante que nosotros debemos ver en estos versículos. Los versículos, en el versículo 2, vemos, dice Daniel capítulo 2, versículo 2, hizo llamar el rey a magos, astrólogos, encantadores y caldeos para que le explicasen sus sueños. Vinieron pues y se presentaron delante del rey. Vemos nosotros, hermanos, que esta situación de este sueño que tuvo este rey Nabucodonosor no es una historia única. Podemos nosotros ver una historia similar en el faraón rey de Egipto, en los tiempos de José, uno de los hijos de Jacob, que posteriormente se llamó Israel. En Génesis capítulo 41, versículo 8, este faraón rey de Egipto, él había tenido un sueño. El sueño que él tuvo, en esta ocasión, la diferencia que hay con el rey Nabucodonosor es que el rey Nabucodonosor se le había olvidado el sueño. No se acordaba de lo que él había soñado. Ahora, el faraón rey de Egipto, él sí se acordaba del sueño que tuvo y él lo relató a todos los magos, encantadores, caldeos y adivinos que había en su reino. Por eso, en Génesis capítulo 41, versículo 8, podemos ver la reacción que tuvo este faraón después que tuvo ese sueño. Fíjense bien, dice Génesis capítulo 41, versículo 8, dice lo siguiente. Sucedió que por la mañana estaba agitado su espíritu y envió e hizo llamar a todos los magos de Egipto y a todos sus sabios y les contó Faraón sus sueños, mas no había quien lo pudiese interpretar a Faraón. Así que, hermanos, como vemos nosotros aquí en esta historia, se repite exactamente lo mismo que ocurrió con el rey Nabucodonosor. También este faraón rey de Egipto llama también a todos sus adivinos que tenía en su reino, los sabios, según este rey. Pero ellos, con toda esa supuesta sabiduría que ellos tenían, no pudieron dar con la interpretación que el faraón rey de Egipto había tenido con este sueño.
También podemos ver, hermanos, otra historia, también la podemos ver en el mismo libro de Daniel, pero en esta ocasión con el hijo de el rey Nabucodonosor. En Daniel capítulo 5, vamos a leer los versículos del 1 al 8. En esta ocasión, el rey Belsasar estaba haciendo banquete con sus mujeres, con sus concubinas, y había tomado los utensilios de la casa de Jehová para beber vino en ellos. Él había tenido un banquete de muchos días y estaba haciendo hasta una orgía, estaba haciendo este rey Belsasar. Ahora, fíjense ustedes lo que ocurrió. En esta ocasión, el rey Belsasar no tuvo un sueño, sino que una misteriosa mano aparece escribiendo sobre la pared del palacio del rey Belsasar. Fíjense lo que dice Daniel capítulo 5, versículos del 1 al 8. Dice, el rey Belsasar hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes, y en presencia de los 1000 bebía vino. Belsasar, con el gusto del vino, mandó que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor, su padre, había traído del templo de Jerusalén, para que bebiesen en ellos el rey y sus grandes, sus mujeres y sus concubinas. Entonces fueron traídos los vasos de oro que habían traído del templo de la casa de Dios que estaba en Jerusalén. Y bebieron en ellos el rey y sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas. Bebieron vino y alabaron a los dioses de oro y de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. En aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelabro sobre lo encalado de la pared del palacio del rey. Y el rey veía la mano que escribía. Entonces el rey palideció y sus pensamientos lo turbaron, y se debilitaron sus lomos y sus rodillas daban la una con la otra. El rey gritó en alta voz que hiciesen venir magos, caldeos y adivinos. Y dijo el rey a los sabios de Babilonia, cualquiera que lea esta escritura y me muestre su interpretación, será vestido de púrpura y un collar de oro llevará en su cuello, y será el tercer señor en el reino. Entonces fueron introducidos todos los sabios del rey, pero no pudieron leer la escritura ni mostrar al rey su interpretación. Hermanos, como podemos ver en estas dos historias, comparándola con lo que ocurrió con el rey Nabucodonosor, se repite la historia. Podemos ver claramente la inutilidad de los adivinos, la inutilidad de los encantadores, de los adivinos, de todos aquellos magos que estaban en los palacios de estos reyes paganos. Y, por supuesto, hay un detalle muy importante que nosotros podemos tomar aquí en la historia que nosotros estamos estudiando, como lo es Daniel capítulo 2. Fíjense bien, mis amados hermanos, lo que dicen los versículos 7 y 8. Del 7 al 9, perdón. Dice, respondieron por segunda vez y dijeron, diga el rey el sueño a sus siervos y le mostraremos la interpretación. El rey respondió y dijo, yo conozco ciertamente que vosotros ponéis dilaciones, porque veis que el asunto se me ha ido. Si no me mostráis el sueño, una sola sentencia hay para vosotros. Ciertamente preparáis respuesta mentirosa y perversa que decir delante de mí, entre tanto que pasa el tiempo. Decidme pues el sueño para que yo sepa que me podéis dar su interpretación. Mis amados, el rey Nabucodonosor estaba dispuesto a quitarle la vida a todos estos magos, caldeos, encantadores y adivinos, porque ellos no podían interpretar el sueño que tuvo este rey Nabucodonosor, y mucho menos decirle qué sueño él había tenido.
Ahora, por eso es que los caldeos respondieron delante del rey y dijeron, no hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto del rey. Y el verso 11 dice, porque el asunto que el rey demanda es difícil y no hay quien lo pueda declarar al rey, salvo los dioses cuya morada no es con la carne. Fíjense, hermanos, esta expresión, salvo los dioses cuya morada no es con la carne, nos da a nosotros a entender que estos hombres paganos que vivían en el imperio de Babilonia eran politeístas. ¿Qué significa la palabra politeísta? Significa que adoraban muchos dioses. Y nosotros podemos ver que la historia se repite en los filisteos, los eternos enemigos del pueblo de Israel. Fíjense bien, vamos a buscar aquí una cita, un texto bíblico que se encuentra en Primera de Samuel, capítulo 4, versículos 7 y 8. Para que ustedes vean, en esta ocasión, los filisteos habían capturado el arca del pacto, el arca que estaba en el lugar santísimo del santuario terrenal que el Señor le había mostrado a Moisés para que hiciera en el desierto, cuando el pueblo de Israel estaba en el desierto. Y cuando el pueblo de Israel recuperó el arca, ellos gritaron con gran júbilo y hasta la tierra tembló de ese grito de júbilo cuando ellos recuperaron el arca que estaba en posesión de los filisteos. Por esta razón, hermanos, vamos a leer entonces, para hacer corta la historia, los versículos 7 y 8. Dice, y los filisteos tuvieron miedo porque decían, ha venido Dios al campamento, y dijeron, ay de nosotros, pues antes de ahora no fue así. Ay de nosotros, ¿quién nos librará de la mano de estos dioses poderosos? Estos son los dioses que hirieron a Egipto con toda plaga en el desierto. Una vez más, vemos nosotros que todos estos hombres paganos eran politeístas y ellos pensaban que el Dios que envió las 10 plagas sobre Egipto eran dioses. Ellos nunca se imaginaron que era un solo Dios, creador de los cielos y de la tierra. ¿Ok? Bien, mis amados, continuando con esta historia de el sueño que tuvo este rey Nabucodonosor, vamos a leer a continuación que la ejecución de los magos ordenada y anulada. Vamos a leer los versículos del 12 hasta el 16 de Daniel, capítulo 2. Dice la palabra de Dios lo siguiente. Por esto el rey con gran ira y con gran enojo mandó que matasen a todos los sabios de Babilonia. Y se publicó el edicto de que los sabios fueran llevados a la muerte, y buscaron a Daniel y a sus compañeros para matarlos. Entonces Daniel habló sabia y prudentemente a Arioc, capitán de la guardia del rey, que había salido para matar a los sabios de Babilonia. Habló y dijo a Arioc, capitán del rey, ¿cuál es la causa de que este edicto se publique de parte del rey tan apresuradamente? Entonces Arioc hizo saber a Daniel lo que había. Y Daniel entró y pidió al rey que le diese tiempo y que él mostraría la interpretación al rey. Así que, mis amados, aquí vemos ya el rey Nabucodonosor ejecuta la sentencia de muerte sobre aquellos que no pudieron primeramente mostrarle qué sueño había tenido el rey y mucho menos la interpretación de ese sueño que él había tenido. Pero fíjense ustedes, mis amados hermanos y amigos que nos ven, mientras los magos, caldeos, encantadores y adivinos
le pedían al rey que le contase el sueño para ellos poder decirle al rey qué significaba ese sueño. El profeta Daniel lo que pidió fue: dame tiempo y yo le voy a decir al rey Nabucodonosor cuál fue el sueño que él tuvo, y no solamente el sueño que él tuvo, sino la interpretación de ese sueño que él tuvo. Bien, dice el comentario bíblico en relación a estos versículos del 12 al 16, dice lo siguiente: una de las cosas que había enfurecido al rey era que los magos procuraban postergar su respuesta. El pedido de Daniel era diferente del de los caldeos. Los magos exigían que el rey les relatase el sueño. Daniel simplemente pidió tiempo y aseguró al rey que le daría la interpretación. Ahora, yo les hago a ustedes una pregunta. ¿Por qué será que Daniel tenía esa seguridad de que él le iba a dar no solamente el sueño, sino la interpretación del sueño? ¿Por qué Daniel estaba tan seguro de eso? Mis amados hermanos y amigos, es simplemente porque Daniel confiaba en un Dios poderoso, en un Dios que puede revelar los misterios más grandes, un Dios que puede hacer cualquier milagro por más grande que pueda ser. Ese Dios poderoso era el Dios de Daniel. Y por esa razón, mis amados, Daniel tenía una fe tan grande que él estaba seguro que el Dios Altísimo le iba a dar el sueño y la interpretación del sueño. Ahora, hay otra pregunta que nosotros nos pudiéramos formular. ¿Por qué Dios le reveló ese sueño? Porque también podemos decir, no era un sueño. Lo que tuvo el rey Nabucodonosor fue una visión. ¿Por qué Dios le reveló este sueño o visión a un rey pagano como Nabucodonosor y no se lo reveló al profeta Daniel? Bueno, mis amados, la respuesta es simple. Ante un sueño tan importante, ante una visión como esta que tuvo el rey Nabucodonosor, era necesario que esta visión se diese a conocer a todo el reino de Babilonia. Si se la hubiese Dios revelado a el profeta Daniel, eso no se iba a dar a conocer en todo el reino de Babilonia. ¿Por qué? Porque cuando un rey dice algo, toda la nación se entera de lo que el rey dice. Cuando un presidente de una nación dicta una ley o llama a cadena nacional para dar una noticia, todo el país se entera. En cambio, cuando un cristiano va a dar el mensaje de la palabra de Dios, casi nadie le cree. Por eso muchas veces el Señor tiene que utilizar a hombres influyentes para dar un mensaje al mundo. Por esta razón, Dios le reveló a este rey pagano, al rey Nabucodonosor, un sueño que no era sueño, ya habíamos dicho que es una visión muy importante, que más adelante les vamos a decir cuál es el significado de este sueño que tuvo el rey Nabucodonosor. Bien, continuando, hermanos y amigos que nos ven, con este sueño que tuvo el rey Nabucodonosor, dice el verso 17 en adelante lo siguiente: luego se fue Daniel a su casa e hizo saber lo que había a Ananías, Misael y Azarías, sus compañeros, para que pidiesen misericordias del Dios del cielo sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no pereciesen con los otros sabios de Babilonia. Entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Y Daniel habló y dijo: sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría.
Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas, y con él mora la luz. A ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo porque me has dado sabiduría y fuerza, y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos has dado a conocer el asunto del rey. Mis amados, aquí vemos nosotros cómo el Señor, el Dios creador de los cielos y de la tierra, le reveló a Daniel, el profeta, no solamente el sueño, sino también la interpretación de ese sueño que tuvo el rey Nabucodonosor. Es decir, hermanos, aquí podemos decir que ocurrió un gran milagro. ¿Cómo podemos nosotros saber que alguien tuvo un sueño? ¿O cómo puedo yo conocer el sueño que tuvo mi hermano? Solamente que el Señor se lo revele a uno en visión de noche, como lo dice aquí el verso 23. Así que, hermanos, interesante, como lo dice el verso 19, el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche. Y hablando de cómo el Señor revela a sus siervos, los profetas, los sueños o las visiones, vamos a buscar en sus Biblias, vamos al libro de Job, capítulo 33, y vamos a leer los versículos del 14 al 16, para que ustedes vean, mis amados, en qué momento el Señor se revela a sus siervos, los profetas. Y pudiéramos decir que no solamente a sus siervos, los profetas, también a todas aquellas almas que estén viviendo una vida piadosa en Cristo Jesús. Bien, dice el libro de Job, hablando de cómo Dios revela las visiones y los sueños a sus siervos, los profetas, dice lo siguiente. Dice el verso 14 al 16 lo siguiente. Sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Por sueño, en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho, entonces revela al oído de los hombres y les señala su consejo. Mis amados, ¿en qué momento Dios le muestra a sus siervos, los profetas, su propósito? Como lo dice Amós capítulo 3, versículo 7, porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos, los profetas. Bien, interesante. Así que, mis amados, el profeta Daniel fue grandemente bendecido cuando el Dios Altísimo le da esa revelación. Y ese sueño, esa revelación de ese misterio que Dios le dio al profeta Daniel, también lo podemos ver más adelante como el apóstol Juan en la isla de Patmos también recibió grandes revelaciones, grandes visiones que el apóstol Juan más tarde escribe en su libro de Apocalipsis. ¿Ok? Bien, continuando, mis amados, con este sueño que tuvo el rey Nabucodonosor, vamos a continuar ahí mismo en el capítulo 2 sobre este sueño que tuvo este rey. Daniel capítulo 2. Y vamos a leer los versículos, continuando con esta historia, los versículos del 24 hasta el 35. Dice, después de esto fue Daniel a Arioc, al cual el rey había puesto para matar a los sabios de Babilonia. Y le dijo así, no mates a los sabios de Babilonia, llévame a la presencia del rey y yo le mostraré la interpretación. Entonces Arioc llevó prontamente a Daniel ante el rey y le dijo así, he hallado un varón de los deportados de Judá, el cual dará al rey la interpretación. Respondió el rey y dijo a Daniel,
al cual llamaban Beltsasar, ¿podrás tú hacerme conocer el sueño que vi y su interpretación? Daniel respondió delante del rey diciendo, el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar al rey. Pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. He aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama. Estando tú, oh rey, en tu cama, te vinieron pensamientos por saber lo que había de ser en lo porvenir. Y el que revela los misterios te mostró lo que ha de ser. Y a mí me ha sido revelado en este misterio, no porque en mí haya más sabiduría que en todos los vivientes, sino para que se dé a conocer al rey la interpretación y para que entiendas los pensamientos de tu corazón. Tú, oh rey, veías, y aquí una gran imagen. Esta imagen, que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti, y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre de bronce, sus muslos de bronce y sus piernas de hierro, y sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido, y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento, sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que hirió toda la tierra. Así que, mis amados, Daniel comunica el sueño al rey. Ahora, fíjense ustedes, mis amados, en el versículo 28 dice Daniel, pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. He aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama. Fíjense, mis amados, ya en este momento el profeta Daniel ya le está diciendo cuál fue el sueño que el rey Nabucodonosor había tenido. Y no era nada más y nada menos que una imagen multimetálica cuya cabeza era de oro fino, el pecho era de plata, el vientre de esta imagen era de bronce, las piernas de esta imagen era de hierro y los pies de hierro y barro cocido. Y no solamente era una imagen, sino que también habla el profeta Daniel que una piedra que fue cortada no con mano hirió a esta imagen en los pies y fue desmenuzada. Es decir, que la imagen de ella no quedó absolutamente nada. Y dice que de esa piedra, ¿verdad?, fue convertida en un gran monte que llenó toda la tierra. ¿Ok? Así que, mis amados, hay algo muy importante que les voy a leer a continuación de un libro que se llama Las profecías de Daniel, de Uriah Smith, en la página 26 y 27, comentando sobre este sueño que tuvo el rey Nabucodonosor. ¿Por qué Dios le dio al rey Nabucodonosor esta imagen multimetálica? ¿Por qué impresionó a este rey con este sueño? Fíjense lo que dice este libro. Nabucodonosor era idólatra. ¿Cómo era Nabucodonosor?
idólatra y adoraba los dioses de la región caldea. Una imagen era, por tanto, un objeto capaz de atraer enseguida su atención y respeto. Fíjense, mis amados, nosotros pudiéramos pensar, oye, ¿cómo es posible que si Dios está en contra de las imágenes, porque lo dice la ley de Dios, en Éxodo capítulo 20, dice el primer mandamiento de la ley de Dios, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Pero el segundo mandamiento dice, no te harás imagen de cosa alguna que hay en los cielos, en la tierra, en el mar, debajo de la tierra. No te harás imagen de nada. Es decir, el Señor está en contra de las imágenes. Ahora, ustedes se pudieran preguntar, entonces, ¿por qué Dios le mostró al rey Nabucodonosor una imagen? Si su ley dice que él está en contra de las imágenes. Sigue diciendo este libro de las profecías de Daniel. Por otra parte, los reinos terrenales que esta imagen representaba, como lo veremos luego, eran objetos de estima y valor para él. Pero, cuán admirablemente se prestaba esta representación para inculcar en la mente de Nabucodonosor una verdad importante y necesaria, además de delinear el progreso de los acontecimientos a través del tiempo para beneficio de su pueblo. Dios quería mostrar a Nabucodonosor la inutilidad de la pompa y la gloria terrenales. Fíjense, hermanos, si ustedes ven, Dios, según este libro de Uriah Smith, las profecías de Daniel, él está mencionando aquí la inutilidad, o sea, Dios quería mostrarle al rey Nabucodonosor la inutilidad de la pompa y la gloria terrenal. Además de esto, nosotros vemos que la imagen fue desmenuzada cuando esta piedra hirió los pies de esta imagen. Sigue diciendo, ¿cómo podría haberlo logrado mejor que mediante esta imagen cuya cabeza era de oro? Debajo de esta cabeza había un cuerpo compuesto de metales inferiores cuyo valor iba disminuyendo hasta llegar al mínimo en los pies y sus dedos de hierro mezclado con barro. El conjunto fue finalmente desmenuzado y reducido a la condición del tamo de las eras. Fue a la postre arrastrado por el viento donde no pudo ser hallado. Después de lo cual, algo durable y de valor celestial ocupó su lugar. Con esto, Dios quiso mostrar a los hijos de los hombres que los reinos terrenales desaparecerán y la gloria de esta tierra se desvanecerá como una brillante burbuja. En el lugar que durante tanto tiempo usurparon estos imperios, se establecerá el reino de los cielos, que no tendrá fin, y todos los que tienen interés en este reino reposarán para siempre jamás a la sombra de sus alas apacibles. Fíjense, mis amados, aquí este escritor dice claramente cómo el Señor le mostró al rey Daniel la inutilidad de la pompa y las glorias terrenales y que todos estos imperios iban a desaparecer. ¿Para qué? Para que se establezca el reino del Dios Altísimo en esta tierra. Pero tristemente, nosotros sabemos que el que está gobernando este mundo es nada más y nada menos que la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. Por eso, mis amados, es que tenemos tanta maldad, tanta injusticia, enfermedad, muerte, guerras, hambrunas, enfermedades, pestilencias que vemos a nuestro alrededor. Las noticias que vemos nos afligen a diario. ¿Por qué, mis amados? Porque el diablo es el que ha tomado desde el principio posesión de este mundo. Pero va a ser quebrantado porque lo dice claramente esta profecía de Daniel capítulo 2. Finalmente el Dios del cielo va a reinar sobre esta tierra y va a establecer
el reino que jamás va a ser quebrantado por poder alguno. Va a reinar supremo nuestro Padre Celestial con su pueblo escogido. ¿Ok? Bien, así que vamos a continuar ahora con la interpretación de este sueño, de esta imagen multimetálica que tuvo en sueño el rey Nabucodonosor. Dicen los versículos del 36 al 45 de Daniel capítulo 2 lo siguiente. Este es el sueño, también la interpretación de él diremos en presencia del rey. Tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Y donde quiera que habitan hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. Y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo, y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. Y el cuarto reino será fuerte como el hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Y lo que viste de los pies y los dedos en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido. Mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. De la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro, el gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir. Y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Así que ya, mis amados, tenemos aquí la interpretación de esta imagen multimetálica que el rey Nabucodonosor tuvo como visión. Ahora, esa interpretación que el profeta Daniel le está dando al rey Nabucodonosor es la siguiente. Fíjense ustedes, mis amados, nosotros tenemos un punto de partida, que es el versículo 38. En el verso 38 dice el profeta Daniel al rey Nabucodonosor, en la segunda parte de este versículo dice lo siguiente: y te ha dado dominio sobre todo. Le dice el profeta, tú eres aquella cabeza de oro. ¿Qué quiere decir esto, mis amados hermanos? Que el rey Nabucodonosor era representado por la cabeza de oro, pero le dijo el profeta Daniel al rey Nabucodonosor que después de él se iba a levantar un reino inferior y después un tercer reino de bronce y posteriormente un cuarto reino que iba a ser fuerte como el hierro. Así que ya nosotros tenemos un punto de partida en esta profecía de este capítulo 2 de Daniel. Así que la cabeza de oro, mis amados, representa al reino de Babilonia. El reino de Babilonia, en la historia, lo ubicamos desde el año 605 a.C. hasta el año 539 a.C. Es decir, este reino tuvo una duración de 66 años. Luego cae el imperio de Babilonia y
surgen los medos y los persas, o el imperio medo-persa, representado por supuesto por el pecho de plata. Este imperio se extendió desde el año 539 a.C. hasta el año 331 a.C., es decir, un total de 208 años duró este imperio medo-persa. Pero para ello vamos a citar en Daniel capítulo 2, versículo 39, la primera parte de este versículo. Dice Daniel capítulo 2, versículo 39, y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo. Es decir, el imperio medo-persa. Ahora, hay que notar lo siguiente. Si ustedes pueden ver que antes de Cristo se contaba en forma regresiva. Por eso es que este imperio de Medo-Persia se extiende desde el año 539 a.C. hasta el año 331 a.C. Es decir, va en forma regresiva. Luego, el tercer imperio, después que caen los medos y los persas, surge el tercer imperio, cuya cabeza era Alejandro el Grande, representado por supuesto por el vientre de bronce. Así que el vientre de bronce representa al imperio de Grecia, que se extendió desde el año 331 a.C. hasta el año 168 a.C., es decir, un total de 163 años. Y lo vemos reflejado en Daniel capítulo 2, versículo 39, la segunda parte. Y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. Y eso fue muy cierto. Cuando Alejandro el Grande estuvo a la cabeza de este tercer imperio, que fue el imperio de Grecia, Alejandro el Grande se conoció como uno de los conquistadores más grandes que ha dado la historia universal. Y fue tanta sus conquistas que llegó a ocupar gran parte de lo que se conoce hoy día como Europa y Asia. Gran parte del territorio del Asia fue ocupado y fue conquistado por este conquistador, como lo fue Alejandro el Grande. Luego que Alejandro el Grande muere por una borrachera que agarró en una de sus fiestas, una de sus orgías, como todos los reyes, cuando él muere producto de la intemperancia del vino que él estaba bebiendo, por supuesto, él muere y luego el imperio no es dejado a uno de sus sucesores, sino que es dejado en manos de los 4 generales que él tenía a su cargo, los cuales eran, esos 4 generales eran Casandro, Lisímaco, Ptolomeo y Seleuco. Luego, por supuesto, estas 4 cabezas estuvieron en desacuerdo y eso fue lo que trajo como consecuencia el debilitamiento del imperio griego. Y finalmente surge como el cuarto imperio, el imperio de la Roma pagana, representado por las piernas de hierro. Este imperio de Roma se extendió desde el año 168 a.C. hasta el año 476 después de Cristo. Es decir, un total de 643 años. Considerado el imperio que más tiempo duró en la palestra de lo que son los imperios, de estos 4 imperios representados por esta imagen multimetálica que soñó el rey Nabucodonosor. Ahora, después de que el imperio romano surge, al tiempo, las guerras internas, los desacuerdos que hubo entre los césares y todas aquellas guerras que hubieron internas, eso trajo también el debilitamiento de este imperio romano. Y más tarde el imperio romano se divide en 10 reinos, los cuales son representados por los pies de hierro y barro cocido. Así que, pero antes voy a leerles en Daniel capítulo 2, versículo 40, hablando del imperio de la Roma pagana. Dice el verso 40 lo siguiente: y el cuarto reino será fuerte como el hierro,
y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Así que, mis amados, vemos aquí claramente cómo este imperio romano, representado por el hierro, desmenuzó y quebrantó completamente todo lo que estaba a su paso. Tanto fue así que ellos también tuvieron un dominio casi universal en los tiempos de estos Césares. Ahora, cuando cae el imperio romano, el imperio quedó dividido, como se los dije, en 10 reinos. Ahora, ¿cuáles fueron esos 10 reinos? Esos 10 reinos fueron los siguientes: los hunos, o lo que son hoy día los alemanes, los ostrogodos, los visigodos, los francos, los vándalos, los suevos, los burgundios, los érulos, los anglosajones y los lombardos. Así que el imperio romano finalmente queda dividido en 10 reinos, representado por los pies de esta imagen multimetálica. Ahora, mis amados, hay algo muy importante que nosotros debemos tomar en cuenta. Esta imagen multimetálica podemos ver claramente que de la cabeza a los pies hay una degradación de valores, como lo vemos. El oro, por supuesto, es mucho más valioso que la plata. La plata, a su vez, es más valiosa que el bronce. Y, por supuesto, el bronce es mucho más valioso que el hierro. Y el hierro, por supuesto, vale más que el barro. Así que vemos de la cabeza a los pies una degradación de valores. Ahora, les voy a leer a continuación, aquí en mi Biblia de estudios, lo que representa esta imagen multimetálica. Dice aquí, el espíritu de profecía, aquí en la Biblia de estudios, dice una doble representación, hablando por supuesto, refiriéndose a Daniel capítulo 2, versículos del 37 al 42. Dice esta declaración lo siguiente: la imagen mostrada a Nabucodonosor simboliza el deterioro del poder y la gloria de los reinos de la tierra y al mismo tiempo representa adecuadamente el deterioro de la religión y de la moral entre los habitantes de esos reinos. Cuando las naciones se olvidan de Dios, oigan esto, se debilitan moralmente en igual proporción. Fíjense, mis amados, qué interesante esta declaración. ¿Qué pasa cuando una nación se olvida de Dios? ¿Cuál es la consecuencia? Se debilitan moralmente. Eso es lo que trae como consecuencia el olvidarse de Dios. Por eso es que muchas veces, mis queridos hermanos y amigos que nos ven, por eso es que el Señor a veces tiene que afligir a naciones, pueblos, tribus y lenguas. ¿Para qué? Para que la gente sepa que hay un Dios en los cielos que dirige todos los acontecimientos que están ocurriendo en este mundo. Y por eso el Señor nos exhorta a través de su palabra que nosotros escudriñemos las Escrituras, como lo dice Juan capítulo 5, versículo 39. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Por eso, hermanos y amigos, el Señor claramente tiene a veces que intervenir. ¿Para qué? Tiene que intervenir a través de desastres naturales, a través de guerra, a través del sufrimiento humano, para que la gente pueda ver que hay un Dios creador en los cielos y de la tierra que es capaz de hacer milagros en nuestras vidas. Y yo creo que uno de los milagros más grandes que pueda haber hecho nuestro Padre Celestial es la conversión de un alma. Cuando un alma acepta a Cristo como su Salvador, esa alma nace de nuevo, es convertida completamente. Sus deseos pasados ya son completamente desarraigados de su corazón y una nueva vida surge en su corazón. Bueno, sigue diciendo esta cita, titulada Una doble representación, dice lo siguiente: Babilonia desapareció
porque en su prosperidad se olvidó de Dios y atribuyó la gloria de su prosperidad a las hazañas humanas. Bueno, mis amados, la historia se repite. Podemos ver nosotros hoy día cómo esto se está repitiendo al pie de la letra en esta nación y en muchos países desarrollados, industrializados, países prósperos, que vemos que toda la gloria se la atribuyen es al hombre, pero Dios no aparece nunca como el autor de todas las maravillas que tenemos en este mundo. Por eso, mis amados, vemos que hoy día se repite la historia. Vemos cómo Dios es apartado a un lado y el hombre es exaltado. Pero dice el Señor en su palabra, el que se ensalce será humillado y el que se humille será ensalzado. Sigue diciendo esta declaración: el reino medo-persa fue visitado por la ira del cielo, debido a que en ese reino fue pisoteada la ley de Dios. El temor de Jehová no tenía cabida en el corazón de la gente. Las influencias que prevalecían en Medo-Persia eran la impiedad, la blasfemia y la corrupción. Hoy día vemos que se está repitiendo eso, no solamente en esta nación, sino en todos nuestros países. En todos los países del mundo vemos la corrupción que cada vez está tomando cuerpo, cada vez va ascendiendo más, y la moral y la justicia cada vez se va desplazando a un lado. Sigue diciendo, los reinos subsiguientes fueron aún más viles y corruptos. Se deterioraron porque menospreciaron su fidelidad a Dios. Al olvidarse de Dios, se hundieron más y más en la escala de valores morales. ¿Cuál es la consecuencia de olvidarse de Dios? El hundirse cada vez más y más, como lo dice esta cita, en la escala de los valores morales. Por eso es, mis amados, que Dios le mostró a un rey pagano como el rey Nabucodonosor en sueño, en visión de noche, esta imagen multimetálica, una imagen que nos da a nosotros una doble representación, una degradación de la escala de los valores morales y también una degradación en la religión. Ahora, nosotros vemos que en Babilonia fue donde más resplandeció la religión del Dios creador de los cielos y de la tierra, la religión del profeta Daniel. En Babilonia, como vemos, fue donde más resplandeció el verdadero evangelio, el evangelio eterno, el evangelio que fue dado a nuestros primeros padres. Ese evangelio resplandeció como la luz del sol en Babilonia, pero posteriormente nosotros lo podemos ver en el capítulo 4, ya el rey Nabucodonosor, él se exalta y finalmente esa exaltación le trajo como consecuencia que Dios lo humillara, lo convirtiera en una bestia, le quitara la razón por 7 tiempos, hasta que él reconociera que había un Dios en el cielo que tenía el control sobre todos los reinos de esta tierra. Él quita reyes y pone reyes según su voluntad. Por eso es que cualquier presidente, cualquier rey que se levante es porque el Señor lo ha puesto con un propósito, sea bueno o sea malo, porque esa persona que está puesta en el poder tiene que cumplir la profecía, porque el Señor tiene sus propósitos. Muchas veces nosotros no entendemos cuáles son los propósitos que el Dios Altísimo tiene. Por eso es que nosotros tenemos que identificarnos con nuestro Padre Celestial. Y Daniel nos da ejemplo que él tenía como su Padre Celestial al Dios creador de los cielos y de la tierra. Bien, mis amados, continuando con esta historia, vamos a leer los versículos del 41 al 43. Dice, y lo que viste de los pies y los dedos en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido, mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido,
el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Fíjense, aunque Daniel capítulo 2 no menciona los dedos, que por supuesto eran 10, esto se puede comparar con esos 10 reinos, como lo dijimos, ¿verdad? Que son los 10 reinos que fue el resultado de la división del imperio de Roma. Ahora, ya dada esta interpretación, vamos a ver que todavía nos falta un detalle por interpretar, y es precisamente que una piedra fue cortada no con mano e hirió a esta imagen en los pies. Y cuando la hiere, esta imagen quedó completamente desintegrada. No quedó en ella absolutamente nada. Y esa piedra que hirió a esta imagen en los pies fue convertida en un gran monte que llenó toda la tierra. Ahora, nosotros siempre se nos ha enseñado que la piedra o la roca representa a Cristo, lo cual es cierto. Pero, mis amados, yo les voy a leer una cita que se encuentra en Primera de Pedro, capítulo 2, los versículos del 6 al 8, para que ustedes vean otra interpretación que tiene esta piedra que hiere a esta imagen multimetálica en los pies. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos del 6 al 8. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos del 6 al 8. Dice, por lo cual también contiene la escritura, he aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo, y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. ¿Se dan cuenta? Según estos versículos de Primera de Pedro, capítulo 2, versículos del 6 al 8, ¿qué representa esta piedra? Representa la palabra de Dios. ¿Por qué? Dice el verso 8. Y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra. ¿Se dan cuenta? Nosotros podemos ver también en los evangelios una historia cuando el Señor Jesucristo estaba con los discípulos. También los discípulos fueron, ellos protestaron con las palabras que el Mesías les estaba diciendo. En Juan capítulo 6, versículo 60 lo dice. Los apóstoles le dijeron al Señor Jesucristo, Señor, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? ¿Y qué es lo que le contestó el Señor Jesucristo? ¿Esto os ofende? ¿Queréis ir acaso vosotros también? ¿Y qué le contestó Pedro? Señor, ¿a dónde iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. A pesar de que la palabra que los discípulos estaban recibiendo era dura, porque representaba un sacrificio que ellos tenían que hacer. Sin embargo, Pedro dice, Señor, ¿a quién vamos a ir? Tú tienes palabra de vida eterna. Nosotros no podemos ir para ningún otro sitio. A pesar de que la palabra sea dura, a pesar de que tropecemos en ella, pero sin embargo, en ella hay vida eterna. Por esa razón es que muchos, dice Juan capítulo 6, que muchos no siguieron al Señor. ¿Por qué? Porque cada vez el Señor les iba mostrando las obligaciones que Dios tiene para con sus hijos. Bien, mis amados. Entonces, ya finalmente, ya para terminar, para concluir, vamos a leer los versículos que restan, del versículo 46 al versículo 49. Entonces, el rey Nabucodonosor se postró sobre su rostro y se humilló ante Daniel y mandó que le ofreciesen presentes e incienso. El rey habló a Daniel y dijo, ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses y Señor de los reyes,
y el que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio. Entonces el rey engrandeció a Daniel y le dio muchos honores y grandes dones, y le hizo gobernador de toda la provincia de Babilonia y jefe supremo de todos los sabios de Babilonia. Y Daniel solicitó al rey y obtuvo que pusiera sobre los negocios de la provincia de Babilonia a Sadrach, Mesach y Abed-Nego, y Daniel estaba en la corte del rey. Así que, mis amados, ya finalmente el rey Nabucodonosor reconoce que Daniel tenía una religión verdadera, que Daniel tenía la verdad del evangelio eterno, y este rey Nabucodonosor aceptó la religión del profeta Daniel, aceptó al Dios creador de los cielos y de la tierra, y por esta razón es que el imperio de Babilonia es representado por la cabeza de oro. Por esta razón, mis amados, hoy día el llamado que podemos hacer, a pesar de que esto es una profecía, a pesar de que este capítulo 2 del libro de Daniel nos representa los acontecimientos y lo que sucedió, la sucesión de un imperio con respecto al otro, sin embargo, podemos ver en lo espiritual, podemos ver cómo nuestro Padre Celestial, así como le reveló al profeta Daniel un misterio tan grande, a nosotros también el Dios Altísimo nos puede dar la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Por eso, mi amado hermano y amigo que me escuchas y que nos ven a través de Advenimiento TV, ¿quieres tú también tener ese privilegio que tuvo el profeta Daniel? Nosotros también podemos tener ese privilegio. Nosotros, como creyentes en Cristo, en un Dios que es poderoso, también podemos tener ese privilegio. Pero ¿qué es lo que hace imposible que Dios pueda lograr eso en nuestras vidas? Es nuestra falta de fe. Por eso dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Así que, mis amados, espero que este mensaje haya sido de gran bendición para todos nuestros hermanos, amigos y todos los que fielmente sintonizan este canal de Advenimiento TV. Y los invito para mañana, para que nos visiten en la iglesia Advenimiento del Séptimo Día, Los Tres Ángeles, en Irving, en la ciudad de Irving, Texas, para que todos aquellos que puedan están cordialmente invitados para la conferencia Un llamado a la juventud. Así que, mis amados, que el Señor les bendiga y vamos entonces a estar siempre. Les invito a que estén en sintonía a través de Advenimiento TV, porque la programación este fin de semana es de calidad, es muy buena. Así que les invito a que continúen a través de Advenimiento TV. Gracias y que el Señor les bendiga. Buenas noches nuevamente, mis hermanos y amigos que están en sintonía de Advenimiento TV. Damos muchas gracias a ese hermoso mensaje que nos ha presentado esta noche el hermano Ramsés, que él está visitando de la ciudad de la Florida. Así es que muchas gracias, hermano Ramsés, por estar con nosotros esta noche. Le damos una cordial bienvenida a usted también, que está aquí con nosotros. Y también queremos invitarles a ustedes nuevamente, hermanos, que están en sintonía de Advenimiento TV, para que también mañana los visiten. Vamos a tener el primer tema a las 10:45. Jóvenes, salid a recibirle. Ese es el primer tema que tendremos mañana a las 10:45 de la mañana. Así que les invitamos a las 6:30 de la tarde. Joven y éxito. Ese es el tema, el joven exitoso es el tema para la tarde. Así que la programación se va a llamar, los temas que se van a estar presentando van a ser dos temas. 10:45, joven, salir a recibirle, y 6:30, juventud, jóvenes y el éxito. Así es, mis hermanos y amigos que están en sintonía de Advenimiento TV. Les invitamos, también les damos la dirección 210 East 6th Street en Irving, Texas. El código 750
60. Así es, mis hermanos y amigos que están en sintonía de Advenimiento TV, les damos una cordial bienvenida. Así es que siga también en sintonía de Advenimiento TV. La programación sigue a las 24 horas, así que les esperamos mañana para que puedan venir con nosotros para gozarse con los que se gozan. Así es, mis hermanos, que les queremos dar las gracias por haber estado en sintonía de Advenimiento TV. Y así es, mis hermanos, que todo lo que se empieza tiene su final. Así es que vamos a cerrar este programa con una palabra de oración. Así que todos aquellos que estén en sus casitas y pueden acompañarnos, ir de rodillas, vamos a ir de rodillas para darle gracias al Señor. Cariñoso y buen Padre nuestro que estás en los cielos, gracias, Señor, por darnos la oportunidad, Señor, de haber estado este día acá con todos aquellos que han estado a través de Advenimiento TV y los que han estado a través del live stream y también por la vía del internet. Muchas gracias, Señor, porque tú nos has hablado esta noche a través de tu siervo en los labios del hermano Ramsés. Gracias, Señor, porque tú has puesto palabras en sus labios. Gracias, Señor, porque tú siempre nos hablas a tiempo y afuera de tiempo. Muchas gracias, Señor, porque tú siempre tienes palabras para nosotros, para que podamos seguir bendiciéndonos cada día. Y así, hermanos que están allá en sintonía en cualquier parte del mundo, esperando que ellos también hayan sido bendecidos con este hermoso tema de esta tarde, de esta noche. Muchas gracias, Señor, porque tú nos has ayudado hasta este día. Te pedimos, Señor, que nos guardes y nos cuide a aquellos hermanitos que están también en sintonía también, que ellos también puedan haber sido bendecidos. Muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, mis hermanos. Feliz sábado y les esperamos mañana a la iglesia Advenimiento Los Tres Ángeles en la ciudad de Irving, Texas. Que el Señor les bendiga y buenas noches. Y sigan en la programación de Advenimiento TV. Muchas gracias. Amén. Que el Señor les bendiga. Feliz sábado.